Efemérides Galáctica. Los días y acontecimientos más importantes y destacados de la jornada lo recordamos en tu señal de comunicación predilecta. Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, bien auténtica como vos. Bien, gente, en este día tan especial, tan particular que estamos compartiendo con ustedes, esta fecha, ¿no? Clave porque hay justamente dos acontecimientos muy importantes a nivel mundial. Por un lado, el tema de la alimentación y por otro lado es el Día Mundial también de la RCP, ¿no? ¿Cuántas vidas se han salvado, no? Vamos a tratar de hablar de ambas cosas, pero ustedes saben de que en el mundo lamentablemente todavía hay mucho hambre y mucha gente no tiene acceso ni tampoco tiene futuro, ¿no? Con todos estos acontecimientos violentos que se están viviendo, esta degradación que ha venido teniendo el ser humano en los últimos tiempos, es para un poco empezar a tomar conciencia de esta cuestión. Y también cómo hacemos para salvar más cantidad de vidas, ¿no? Cuando realmente hay un tremendo estrés, pero coincide justamente este Día Mundial de la Alimentación con el Día Internacional de la RCP, porque comer bien, claramente, todos lo saben, ¿no? Es un derecho que aún, fíjense ustedes, lamentablemente no está garantizado en el mundo, ¿eh? La Argentina también es parte de este sufrimiento que acontece en muchos otros puntos del planeta. No hablemos lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en África, ¿no? Lo que pasa en algunos países de Centroamérica también. Esta hambruna patética que hay mientras vemos el enriquecimiento impresionante que tienen los vergonzosos y decadentes ladrones dirigentes políticos que vienen gobernando el mundo, el planeta, ¿no? Bueno, pero hoy, en este preciso momento, vamos a estar charlando con un hombre que viene trabajando hace mucho tiempo. Él es un emergentólogo, aparte es docente universitario, especialista justamente en temas de salvaguardar la vida de los seres humanos a través justamente de las acciones de RCP, ¿no? Eduardo Arellano está justamente con nosotros, que conforma justamente, es miembro de la institución que los nuclea a los emergentólogos en la Argentina. ¿Cómo estás, Eduardo? Felicidades y gracias por acompañarnos, ¿eh? Pedro, buenas tardes. ¿Cómo te va? Gracias por la comunicación. Bien, bueno, a ver, hay un montón de cosas. Escuchaste lo que yo comentaba en la introducción, lamentablemente coincide justamente Sí. el día de ustedes, de los emergentólogos, los que realmente salvan vidas diariamente, los que han colaborado en la época de pandemia y que parece que muchos se han olvidado, ¿no? Los enfermeros, los médicos, todos aquellos que trabajan dentro del mundo de la salubridad de este planeta. En nuestro país, evidentemente, como ustedes lo dicen, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, son aproximadamente 120 y pico de mil decesos anuales, ¿no? Sí, lamentablemente es la primera causa de muerte en la Argentina. Se habla de una muerte cada 7 minutos Tremendo, claro. por enfermedades relacionadas al corazón. Y el gran problema que tenemos, y tiene que ver con el día de hoy, que es el Día Mundial de la RCP, Sí, es que muy pocas personas saben qué hacer ante un episodio de estas muerte características, súbita, claro. de paro cardíaco. Ujú. ¿Eh? Estamos preparando a Este, las nuevas generaciones, a la juventud, porque a nosotros, triste y lamentablemente, nunca nos prepararon, ¿no? Se ve que los funcionarios, los gobiernos han estado ocupados en otras cosas banales que no son de tanto interés social y se han olvidado de estas y otras tantas cosas, ¿no? ¿Qué estás viendo vos? ¿Realmente se ha empezado a concientizar a través de los organismos educativos de que realmente todos necesitaríamos conocer cómo salvaguardar la vida de otro ser humano? Lamentablemente no. No se están llevando adelante políticas de Estado respecto a esta situación. Ujú. Y te vuelvo a repetir, yo siempre digo que en la salud hay 200 problemas, pero es la primera causa de muerte Claro. en la Argentina. Ujú. Aún así, no hay políticas de Estado. Vos no vas a ver en medios de comunicación campañas Para de nada, claro. concientización, de prevención, de cómo hacer el RCP. Prácticamente no se habla del De tema, nada. Y sí. aún habiendo legislación que hace obligatoria la enseñanza en escuelas, Sí. hace obligatoria la instalación de desfibriladores en gimnasios, Ajá. en lugares públicos, en terminales de transporte.
Aún así, no hay una política de Estado para esto, que es la primera causa de muerte en la Y Argentina. sí, sí. Bueno, aquellos que hemos padecido, sufrido esta situación, sabemos realmente, ¿no? Porque particularmente yo he atravesado 2 infartos y gracias justamente a la colaboración de los médicos, de los profesionales de emergencia que concurrieron en su momento para ayudarme, pude salir a flote, ¿no? Pero tuve justamente un infarto llegando a mi casa y después otro mientras me trasladaban en la ambulancia hacia la clínica. Si no hubiese sido por el trabajo tan comprometido de los emergentólogos en ese momento, no estaría hablando con vos tampoco. Y como en mi caso hay cientos de miles y miles, ¿no? Claramente lo veíamos. Ahora, Sí, esto sí. pasa por la falta de concientización, Eduardo, porque realmente se viene hablando hace mucho tiempo, se intentó bajar un mensaje en algún momento, algunos de nosotros, los pocos comunicadores sociales, que nos empezamos a comprometer para concientizar a la sociedad, pero como vos claramente lo decías, en la gran mayoría no se toca en profundidad este tema tan delicado, ¿no? Que lleva gran cantidad de personas diariamente a la muerte. Claro, la única posibilidad que tiene una persona que hace un paro cardíaco, por la causa que sea, es que el testigo presencial, el que está al Ujú. lado, sepa reconocer la situación, darse cuenta que está pasando algo malo, Sí. llame a una ambulancia y Ujú. te inicie la RCP. Claro, Eso lamentablemente no pasa. no pasa, claro. Los datos que tenemos desde mi organización es que una persona cada 10 se involucra ante una situación de una emergencia. Ujú. La mayoría no. No. ¿Por Eso qué? es Porque no producto de saben. de la inconsciencia y de la falta de conocimiento, de la falta de preparación que Hay tendría un que poco de ejercer el todo. Estado. En general, falta de conocimiento, la gente no sabe. Ujú. Hay un efecto psicológico, social, que se llama el efecto espectador, Claro, que es quedarse paralizado mirando cómo alguien se muere en es el tremendo. piso y Sí, lo sí, rodean claro, cientos de claro. personas y no hay uno que se meta a ver qué pasa y hacerle el RCP. Es real, eso lo Eh, vemos diariamente con un montón de hechos en la calle, que la gente en vez de colaborar se pone a filmar, ¿no? Como que quiere hacer su propio show, ¿no? o Eso llaman a la ambulancia se quedan ahí sin y hacer se quedan nada. esperando la Claro. ambulancia sin hacer nada. Ujú. Ahí hay un gran problema que si la persona no respira, o sea, si está en paro cardíaco, Sí. ya en 4 minutos se produce la muerte cerebral. Ahora, esto Si esperamos una es ambulancia producto que también. tarda 20 minutos, Sí, cuando llega la ambulancia ya es tarde. claro, ya no puedo hacer nada. Ahora, esto yo te iba a preguntar, ¿no? Es producto justamente de que muchos dicen que no hay que tocar a la persona cuando hay algún accidente tipo, pero en estos casos no tiene nada que ver cuando es un accidente de tránsito o hay, digamos, algún tipo de golpe o de fractura. Esto es otra situación totalmente distinta que no se le explica a la gente, ¿no? El error tal vez no pasa por ese lado de no saber explicarle a través de los medios de comunicación cómo intervenir en este tipo de situaciones. Y claro, es eso. Para aprender a lo que hay que hacer, te lleva menos de una hora Ujú. en las capacitaciones que damos nosotros. Claro, Incluso los es chicos rápido. aprenden Ajá, cómo reconocer a una persona que se está muriendo. ajá, Alguien que se desmaya y que no respira. Porque si está desmayado y respira, es otra cosa. claro. Es un desmayo, le bajó la presión, Ujú. le bajó el azúcar. Pero en este caso la víctima no respira. Claro. Así que alguien que no responde y no respira se está muriendo. Y ahí hay que implementar lo que se llama la cadena de supervivencia, que es reconocer que la víctima está en paro cardíaco, Ajá, llamar a una ambulancia y esa ambulancia que va a tardar 20 minutos, nosotros en el mientras tanto nos quedamos haciendo RCP ajá, hasta que llegue la ambulancia. claro, claro. Es la única posibilidad que tiene esa persona de sobrevivir. De lo Ujú. contrario, en 4 minutos Como decís, hace no. muerte cerebral. Claro. Ahora, ¿vos crees de que se ha tomado conciencia de parte de los directivos, de los funcionarios de alto rango, de esto que estás comentando? Cuando ustedes plantean este tipo de situaciones, ¿son escuchados por las autoridades públicas habitualmente, por los organismos del Estado, como para No, tratar de reorganizar, de rearmar esto o no? no, la verdad que Para no. nada, claro. La verdad que no.
esa cadena de supervivencia, que son eslabones Sí. para que la persona sobreviva y llegue a un hospital, Ajá. en todos tenés problemas. Ajá. En el primer eslabón, que es el más importante, donde la persona, los testigos tienen que reconocer la situación y Sí. empezar a hacer RCP, hay graves problemas. Ajá. En el acceso a desfibriladores es otro tema. Hay una ley nacional que tiene que haber desfibriladores en lugares públicos, en gimnasios. Ahí hay graves problemas. Ajá. Y en el sistema hospitalario, en las ambulancias, hay graves problemas, porque hay ambulancias que no tienen No el tiene los personal elementos. necesario, no Ni tienen los los elementos. Ahí está elementos. la cosa, claro, claro. Es lo que me Así comentaban a mí que después de un mes y medio de estar internado, lo que me decían es eso, menos mal que la ambulancia que te trasladó tenía esos elementos, porque hay muchos, como vos decís claramente, que no tienen los elementos como para poder hacer el salvataje. Los médicos o los emergentólogos se encuentran con que no tienen los elementos adecuados, entonces tienen que recurrir a un proceso manual y a veces puede o no dar resultado, ¿no? no tienen los elementos y incluso peor, no tienen el recurso humano Ahí necesario. está. Hay ambulancias acá en la Argentina que no tienen médicos, suben arriba de la ambulancia a personas que no son médicos ilegalmente y eso, digamos, disminuye las posibilidades de vida de la víctima Ujú. porque te atiende alguien que no es médico. Claro. ¿Eh? Es lo que está pasando Así también que con las recetas que dan digamos, en las guardias, ¿no? De algunas clínicas, hospitales o sanatorios privados inclusive, que hay médicos extranjeros que no conocen justamente el vademécum argentino y ha pasado ya muchísimas oportunidades. Mirá lo que llega a pasar en Argentina, es de loco, ¿no? Que te dan medicamentos de otro país. La gente va a la farmacia y le dice, no, este medicamento no existe. Los otros días recibimos varios mensajes que estaría bueno que la gente del Ministerio de Salud, la propia ministra Sandra Petovelo de Capital Humano, que generalmente la vemos que dicen que están reorganizando esto, que le ponga el ojo, la mira a este tipo de cosas para empezar a tomar conciencia con lo que tienen que hacer realmente los organismos del Estado. Porque si no, venimos escuchando hace décadas lo mismo que pasa con el tema del PAMI, la tremenda mala atención que recibe nuestro mayor y por eso el altísimo número de fallecimientos que hay. Por esto que estamos hablando, no hay elementos adecuados, preparados, y bueno, podés tener un médico en una guardia, está bien, si está haciendo una práctica, por más que sea latinoamericano, lo que sea, bienvenido sea, pero prepáralo y dale los elementos adecuados para que por lo menos te recete medicamentos que hay en el país, no que te recete un medicamento de Perú o de Bolivia o de Colombia que no está en la Argentina, ¿no? Es una cosa de loco lo que pasa. sí, bueno, el fentanilo es un ejemplo de Sí, lo bueno. que pasa hoy en nuestro país, la Y falta bueno, de ahí la controles. ministra Petovelo tendría Este, que tomar nota, a veces nos escucha, nos manda algún mensajito, muchos de los funcionarios no quieren hablar porque parece que no les gusta que nosotros expliquemos estas cosas para llevar concientización a la sociedad y también a los funcionarios que deberían estar trabajando, en vez de hacer tantas campañas políticas como que estamos viendo la vergüenza que están demostrando ser en estas horas, donde se pelean para tener un poquito más de payo, para seguir diciendo las pavadas y estupideces que dicen. ¿Por qué no empiezan a hacer campañas de salubridad para cuidar a la gente, para contener a la sociedad y para darle o brindarle los elementos adecuados para que la gente se pueda preparar mínimamente y salvar vidas humanas, ¿no? Es una cosa que no se puede entender en este país. sí, y en lo que respecta a la emergencia, a las ambulancias, es peor la situación porque ahí el que te necesita es alguien que se está muriendo y ahí no puede haber errores. Claro. Tiene que salir todo perfecto para que la persona sobreviva. A Ujú. donde hay un error, a donde hay un eslabón que no se cumple, se paga con la vida Con la vida de de la la persona, víctima. claro, la víctima que ya no tiene alternativa, ¿no? Ahora, No. ¿ustedes han visto que se ha producido algún tipo de concientización ante esta gran cantidad de reclamos que hay de la sociedad, de la gente? Porque sabemos que el sistema de salud en la Argentina tiene un deterioro tremendo, ¿no? Es vergonzoso a pesar de que aquellos que todavía tienen la suerte de poder tener alguna prepaga que les cuesta muchísimo poder bancarla porque todos los meses aumentan por este descontrol que hay, justamente por esta manipulación vergonzosa que hace la dirigencia política y los funcionarios que no laburan,
que se la pasan viendo cómo arman sus curros habitualmente en materia de salubridad, en vez de prolijar la situación. Vemos ahora que, por ejemplo, personajes que han estado en organismos se candidatean hablando de hechos, acontecimientos que suceden, y ellos han estado en el poder, ¿no? O sea, en el PAMI o en el Ministerio de Salud, personajes como Caña, por ejemplo, vamos a dar nombre, vamos a decir, Graciela Ocaña, por ejemplo, que estuvo en el PAMI. ¿Qué hizo para revertir este tipo de situaciones? Y la tenemos como candidata política, ¿no? Es una de las tantas candidatas políticas que tenemos en estas horas. Estas son las cosas que los ciudadanos tienen que empezar a entender, que hay que tomar conciencia de estas cosas. No podemos seguir avalando a personajes, a funcionarios, a candidatos, a políticos que actúan de manera inhumana contra las mismas personas que después quieren que los voten, ¿no? Sí, esto lamentablemente no hay mejoras desde hace muchísimos años. Yo hace 25 años que me dedico a esto y ya te vuelvo a repetir, hay No se ha graves producido problemas en la atención de las emergencias. ¿No has visto ningún progreso, ninguna toma de concientización de los organismos del Estado y de las instituciones como para mejorar o prolijar esto de alguna manera, para brindarle un mínimo de tranquilidad a la gente que, si llega a tener lamentablemente la lamentable situación de atravesar por este tipo de momentos, tenga la contención o tenga realmente la seguridad de que va a haber profesionales como para garantizarle la vida, ¿no? A ellos o a los propios familiares o amigos o quien sea? No, en lo que tiene que ver en la enfermedad cardiovascular, la población lo que tiene que hacer, porque esto es una enfermedad totalmente prevenible, Ajá. Cuidarse, modificar los factores de riesgo, que son la mala alimentación, fumar, la obesidad, el sedentarismo, y los controles médicos, periódicos, y el día que pase algo estar entrenados sabiendo Sí. realizar una RCP, una maniobra de emergencia. Uh-huh. Y bueno, y después con respecto al sistema de salud, eh, la gente sí tiene que exigir que se cumpla mínimamente la dotación que tiene que tener una ambulancia. Una Claro, ambulancia tiene que tener 3 personas arriba. claro. Casi nunca lo tiene, Eh, como Nunca máximo lo 2. tienen. Si Claro. vemos una ambulancia en la calle, vamos a ver con 2. ¿Qué Ajá. pasa cuando son 2? Cuando hay una emergencia, uno de esos 2 maneja la ambulancia. Claro. Así que atrás, con el paciente que se está muriendo, va uno solo. Y una persona sola no puede hacer todos los procedimientos necesarios para salvarle la vida a la víctima. Eso está comprobado, ustedes lo han podido comprobar claramente, de Eso, que es imposible que una sola persona pueda salvarle la vida a un paciente que tiene una situación de emergencia de estas características. sí, Entonces, claro. yo siempre digo lo mismo, que cualquier especialista o quien sea me llame o refute esto, que una sola persona puede hacer todo lo que hay que hacer cuando una víctima está en paro cardíaco. Claro. Hay que O si asegurarle la convulsiona, vía o si tiene otro aérea. tipo de reacción, ¿no? O sea, cómo la contenés a la persona, cómo le aplicás Eso alguna inyección lamentablemente cuando solo tenés lo que... sabemos Claro, los que trabajamos en eso, pero vos tenés que suministrarle oxígeno a su vía aérea, tenés que ponerle una vía, un suero, tenés que pasarle medicamentos, tenés que usar un desfibrilador, el paciente tenés que hacerle masaje cardíaco, bueno, claro. todo eso una sola persona no lo puede hacer. ¿Es tan costoso tener esa estructura de 3 personas realmente? No, es Porque es un realmente salario pagarle un de sueldo un más a una persona, enfermero. ¿no? Distraemos o tiramos tanta cantidad de dinero, o sea, en vez de imprimir tantas boletas como están haciendo ahora, ¿no? Que le tiene que cambiar la boleta de la cara de un fulano por otro, ¿por qué no le invierten eso en salud, ¿no? ¿Por qué no le invierten en alimentación, en educar, en preparar a la gente justamente hablando de estas cuestiones para que se puedan salvar vidas, ¿no? Pero claro, no les importa. Lamentablemente, Eduardo, es muy triste esto, Es ¿no? el Pero bueno, salario de un de un trabajador más, trabajador, en claro. general de un enfermero, Claro. Y mirá que no los lo millones tienen. de mangos que entran en las arcas del Estado en salubridad, como esto que vos planteabas, ¿no? Con el tema del fentanillo, todos estos curros que hay con los laboratorios, toda esta maquinaria de corruptela que vemos diariamente, pero recontra sobraría para sacar un 0,1% para destinar a tener una persona más en una ambulancia de emergencia, o tener preparado adecuadamente los institutos, los hospitales, las clínicas, para que la gente pueda salvar su vida, algo tan sencillo como eso, elemental, pero lamentablemente parece que todavía no se ha tomado conciencia, ¿no?
No, eso digo yo, lo dice la legislación de traslado sanitario terrestre, que tiene que haber Ajá. 3 personas, Sí. y lo dicen los protocolos de emergencia nacionales e internacionales. Ajá. Contra todo eso, las ambulancias tienen 2 personas, que te vuelvo a repetir, Claro. cuando hay una emergencia, No una solucionan maneja la la emergencia, ambulancia claro. y el otro va atrás Ujú. a los gritos diciendo que te apures porque Claro. se le muere el paciente. Claro, claro. Sí, es lo que me comentaron, pasó, por ejemplo, yo he vivido la experiencia, en mi caso pasaba eso, ¿no? La desesperación de mi mujer que iba justamente con el emergentólogo atrás y no podía resolver nada. Así que después, bueno, se acopló otra ambulancia que estaba en la zona, entonces pasaron otra persona para ayudarlo. Pero es como decís vos, una sola persona no lo puede resolver. Y cuando hay un caso No de lo puedo repetir. convulsión o otro tipo de reacción de la víctima, en ese momento la cosa se dificulta mucho más. Ahora, desde el propio Estado, de lo que es el organismo municipal, regional o gubernamental, a la fecha nunca le has dado a ustedes una respuesta adecuada con los reclamos que vienen No, haciendo. Jamás. no, Claro. es más, el SAME, acá en la ciudad de Buenos Aires, Sí, que tiene un prestigio y se habla siempre muy bien, sí. tiene 2 personas Dos la personas, por eso. dotación. Claro. Es toda una Y bueno, gran mentira. Tienen habría helicóptero, pero no tienen el el personal personal. necesario adentro ¿Qué de una va? ambulancia. Claro. Bueno, Crescente hace un trabajo maravilloso, pero creo que él, justamente como un hombre responsable en materia de emergentología, debería reclamar esto, ¿no? Debería denunciar públicamente esto. Tal vez, bueno, muchas veces los mismos funcionarios no se quieren comprometer porque quedan expuestos. Bueno, para eso estamos nosotros también los medios de comunicación, como en este caso charlando con vos, cosa que te agradecemos, esta franqueza y esta sinceridad para ver si en algún momento las autoridades gubernamentales empiezan a tomar conciencia de que, bueno, hay que destinar lo básico y elemental sencillamente para salvar vidas, ¿no? Sí, justamente Crescenti es responsable que pase eso. Yo creo que no lo desconoce. Ajá. Así que estaría bueno si algún día tenés la oportunidad, preguntale a ver qué piensa. Lo vamos a charlar, lo vamos a llamar y le vamos a plantear la inquietud a ver qué nos dice. Es un tipo que Sí, mantiene diálogo, como algunos de los otros que se candidatean también, viste, en estos momentos por lo menos en el ámbito del AMBA, que hablan mucho y después cuando nosotros los vemos en puestos gubernamentales o oficiales, hacen poco y nada. Así que bueno, esperemos que esto que acabas de comentar, que este mensaje que estamos transmitiendo, le haga tomar conciencia, sencillamente al propio ministro de Salud, a la propia ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. No es que uno los está agrediendo, les está diciendo, ojo con esto, como le comentamos en su momento, con el tema de la discapacidad, que había un montón de proyectos y nunca escucharon. Pasaron 2 años, ni siquiera se dignaron a llamar a alguno de los integrantes de las ONG o fundaciones que le habían presentado un montón de alternativas y mira cómo termina, ¿no? Con una situación dramática. En el tema de sí, emergentología, de urgencia sanitaria, lamentablemente por lo que vos decís está pasando lo mismo. totalmente. Claro. Es algo que la población lamentablemente no lo sabe, pero se trabaja mal Y sí. y el precio es que se pierda la vida de la persona que necesita el servicio de emergencia. Perfecto, gracias Eduardo. Realmente estamos proponiendo, como lo decíamos en un principio, sencillamente salvar cada vez más vidas humanas y no que tengamos que lamentar cada vez más pérdida como está pasando, ¿no? Llamar a la concientización de la sociedad, de la gente que reclame, que haya cada vez más reclamos hacia los funcionarios políticos y públicos, que realmente hay que desarrollar otro tipo de trabajo que sea más honesto. Feliz día a pesar de todo, feliz día mundial de la RCP y gracias a vos y a Gracias. todos los emergentólogos que trabajan realmente para salvarnos la vida. Gracias, Pedro. Gracias por concientizar. Un Te gran mando un abrazo. abrazo. Para vos también, otro. Bueno, ustedes lo escuchaban, Eduardo Arellano, integrante justamente de RCP Argentina, una asociación que convoca, que integra a los emergentólogos, a los sanitaristas de la Argentina, planteándonos la tremenda preocupación que sigue habiendo en la Argentina, ¿no? En materia de salubridad es un verdadero desastre, ¿no? Las autoridades de salud pública de la Argentina, de las distintas provincias, de Buenos Aires, de Córdoba, del conurbano bonaerense, los intendentes, muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Cuándo se van a poner a trabajar en serio, no? ¿Cuándo van a pensar un poco en la gente?
Algo tan sencillo como eso. Ya seguimos con más información, como siempre aquí en el Glóbulo Magazine, en la edición internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica para vos.